Quiero que me pagues antes de empezar. Muéstrame en el mapa dónde es el lugar. Por nuestro lado nada va a fallar. A ver ese contrato que tengo que firmar. Sin documentos, el fascinante disco de Los Rodríguez sigue gozando de una enorme popularidad, y eso que estamos hablando de un disco de los 90. De hecho, es raro que en alguna verbena veraniega no suenen canciones como la que da título al disco. Aunque no fue fácil para Los Rodríguez conseguir labrarse una carrera musical en España, porque a ojos de la industria y de las radios comerciales eran demasiado veteranos para tener éxito. Eso sin contar con que tuvieron que encontrar un lugar propio dentro del variado y talentoso panorama musical de la época. El libro Los Rodríguez, sin documentos, nos ayuda a entender el valor de este disco y analiza la importancia que han tenido los intercambios musicales entre España y Latinoamérica, que han ayudado a la modernización de la música popular española desde los años 50. A través de entrevistas con miembros de Los Rodríguez y del sello discográfico DRO, así como del análisis de la crítica musical de la época, el texto profundiza en las dinámicas culturales de España a lo largo de los años 90, que aún resuenan en fenómenos contemporáneos. En este programa contamos con sus autores, el profesor de Sociología de la UNED, Fernán del Val, y el profesor de Semiótica de la Universidad Complutense, Héctor Fouce, que en los próximos minutos conversarán sobre su obra. Cada vez que toco un poco fondo, cada vez que el tiempo vuela, un recuerdo más que pasajero, otra ilusión que llega. Damos paso ya al profesor de la UNED, Fernán del Val. Bienvenidos y bienvenidas. Yo tengo aquí a mi lado a Héctor Fouce, que es profesor de Semiótica en la Universidad Complutense de Madrid. Hola, muy buenas. Experto, entre otras cosas, en estudios sobre músicas populares, sobre pop y rock, con el que he tenido el placer de escribir este libro, que es lo que vamos a presentar en este programa, que es Los Rodríguez sin documentos, editado por Silex. Un libro que hemos dedicado a reconstruir y analizar este disco del grupo hispano-argentino Los Rodríguez. Bueno, Héctor, ¿cuál sería un poco el origen de este libro? Bueno, el origen del libro viene de una anterior edición que se hizo en inglés. Esta formaba parte de una colección de libros dedicados a discos que se llama 33 1/3. Y digamos que sacaron una segunda hornada de estudios para abrirlo un poco a otros países europeos, ¿no? La primera hornada eran los clásicos un poco del rock inglés y norteamericano, y entonces sacaron una edición donde la idea era sacar algunos discos de los distintos países europeos. Entonces los editores me hicieron una propuesta preguntándome qué disco podría ser, y yo rápidamente contacté con Fernán, dije, vamos a medias en esto, ya habíamos trabajado juntos varias veces, y entonces, bueno, estuvimos ahí devanándonos un poco los sesos en busca de cuál podría ser el disco que nos interesase, y llegamos a Los Rodríguez. Llegamos al Sin Documentos por varias cosas. Primero porque Los Rodríguez nos permitía hablar de conectar los 70, los 80 y los 90, y nosotros habíamos trabajado en nuestras tesis doctorales respectivas sobre esas dos primeras décadas. Sobre los 90 estábamos justo cuando llegó la propuesta trabajando sobre el indie y cosas así, y luego nos obligaba también a trabajar en una cosa que nos interesaba a los dos, pero que teníamos un poco ahí en la agenda medio olvidada, que era la conexión entre los argentinos y los españoles en el rock. Y bueno, pues con todo eso era como, vale, Sin Documentos es el disco al que hay que dedicar el estudio, ¿no? Hubo ahí un momento en el que nos planteamos también La Leyenda del Tiempo, Radio Futura, se habló en algún momento, pero quizá eran cosas que estaban un poco fuera de nuestro conocimiento más cercano. Bueno, si haces La Leyenda del Tiempo tienes que meter con los flamencos, ¿no? Y eso son palabras mayores. Y Radio Futura también, creo que en ese sentido, todos los trabajos de Auserón sobre la música cubana en buena medida explican buena parte del trabajo de Radio Futura con otros ritmos fuera de los del rock, ¿no? Entonces, igual era un poco reiterativo. Creo que en este teníamos más que aportar originalmente. Voy a pensar en lo de siempre hasta que el sueño venga. La historia de Los Rodríguez nos parecía muy interesante también porque
al final nos permitía pensar en una serie de cuestiones sobre el rock y sobre cómo el rock se ha globalizado, ¿no? El rock al final es un género, música que surge en el mundo anglófono, pero que ya a finales de los años 50 y los años 60 está teniendo presencia en países, sobre todo del mundo occidental, ¿no? Y claro, hay la parte sobre todo introductoria del libro, lo que reflexionamos un poco es en cómo se ha producido esa globalización en España, cómo el rock ha ido llegando a España, ¿no? Claro, al final España está inmersa en una dictadura, con unas cuestiones culturales bastante controladas, sobre todo desde lo religioso, y el rock al final no deja de ser un elemento de modernización, de liberación juvenil, de liberación de las costumbres, de nuevos hábitos de consumo, de ocio. Y una de las cuestiones que nos damos cuenta es que el rock acaba llegando a España por muchos sitios, ¿no? Porque está toda la cuestión de las bases norteamericanas, está toda la cuestión del propio turismo de los años 60 que está llegando y que, bueno, cuando vienen sus vacaciones y va a lugares turísticos en los que tocan orquestas, está demandando este tipo de géneros que están sonando. Pero una de las cuestiones que nos llamaba la atención es cómo el rock llega desde Latinoamérica, ¿no? Cómo grupos como los Tin Tops, como los Yopis, a través de esas versiones que iban haciendo del rock and roll, del primer rock and roll, están mostrando una forma de adaptar ese sonido, una cuestión que Auserón, por ejemplo, ha reflexionado mucho, ¿no? Que es cómo adaptar ese sonido al lenguaje castellano, a la cultura en español. Claro, porque además hay que tener en cuenta que el momento cuando estalla el rock and roll, España es un país raro en el contexto europeo. Uh-huh. O sea, es un país que viene de una autarquía, es un país que tiene una dictadura, es un país donde esos flujos en los que ya todo el resto de los países estaban metidos no están, ¿no? Y yo creo que es un tema del que se ha pensado poco, ¿no? Que a día de hoy parece muy normal, que cualquier cosa que sale en Los Ángeles, al día siguiente está en Burgos. Pero en aquel momento esas circulaciones eran muy complicadas, ¿no? Y el rock llega a España como una especie de rock de segunda mano, en el sentido de que las canciones de Elvis Presley llegan por las versiones de los Tin Tops, ¿no? O de los Yopis, que escuchados ahora parecen una especie de, no sé, como si los Panchos cantasen a Elvis Presley, ¿no? Pero que son fundamentales porque también preparan un poco el oído del público más joven español para lo que va a venir después. Claro. Y esas relaciones de ida y vuelta se van reproduciendo con los años, ¿no? Y luego lo comentaremos un poco, pero en los años 70, a partir de la migración forzosa de argentinos por la dictadura militar, pues ahí llegarán grupos como Tequila o Morris, que serán importantes. Y en los 90 eso vuelve a pasar un poco, además en un contexto también particular, el de los 90 en España, que es un contexto musical, vamos a decir, en el que después de este éxito de la movida y de cierta canonización del pop español, emerge el indie como una escena que canta en inglés, y que esto de cantar en castellano y de mirar hacia un poco las músicas autóctonas en España no estaba muy a favor, ¿no? Bueno, también los 90 son una década que merece más reflexión, ¿no? Porque parece que está cogida entre eso, el momento de los 80, que en España son súper míticos, y luego toda la época digital que empieza con el cambio de siglo, ¿no? Pero claro, los 90 son una época muy curiosa que recoge un poco la herencia de la movida y de los años socialistas hasta el 92. Luego hay una mini crisis, pero luego son unos años de un boom económico bestial. Son unos años también donde, por ejemplo, España cambia demográficamente de una forma radical. Se pasa de prácticamente no tener población inmigrante a tener unos porcentajes normales en comparación con los países del entorno. Pero es un proceso que pasa muy rápido. Y entonces, bueno, todo eso de alguna forma va generando un ambiente, ¿no? Y luego en lo musical, pues hay ese momento de como de matar al padre, ¿no? Toda la generación que éramos niños en los años de la movida era como un poco un cierto hartazgo de esta no es nuestra música, no era la música que sonaba cuando éramos chavales, pero ahora que somos, cuando éramos niños, pero ahora que somos adolescentes o somos estudiantes universitarios, ¿cuál es nuestra música, no? Yo me acuerdo del momento en que escuché Nirvana por primera vez. Me acuerdo como si fuese ayer, estaba fregando los platos en casa de mis padres y fue como, ¡ostra! Esto es lo que yo estaba esperando escuchar, ¿no? Y claro, ese es el ambiente en el que los Rodríguez arrancan, ¿no? En un ambiente en el que se canta en inglés, se recurre a sonoridades que pretenden ser muy modernas, muy vanguardistas, muy ruidistas, y de repente aparecen unos tipos que lo que quieren es hacer canciones de rock y defienden la rumba. Claro, y ahí hay algo que comentamos en el libro, ¿no? Que es como esa mirada de los Rodríguez hacia la rumba, esa especie de rumba rock que tiene éxito con Sin Documentos, como a la crítica musical, que estaba muy fascinada por el indie, de repente también le hace pensar un poco en ese valor de la cultura española. Y ahí pensamos un poco en cómo la cultura española muchas veces se ha construido como un espejo, ¿no? O a partir de un espejo, ¿no? Cómo la mirada del foráneo
ese foráneo que en el siglo XIX era el viajero romántico que idealiza Granada y toda la herencia del flamenco, o el periodista norteamericano que viene durante la Guerra Civil, o ahora pues el músico argentino que llega, descubre y dice, oye, es que esto tiene un cierto valor, ¿no? Y en un país en el que al final las cuestiones culturales continuamente están en discusión, cuando alguien desde fuera dice, no, es que esto es importante, esto tiene valor, quizá esa mirada apacigua y consigue un cierto consenso. Es que hay un detalle muy interesante que aparece en el libro y que tiene que ver con que, por ejemplo, los grandes discos de fusión españoles los producen productores extranjeros, ¿no? Sí. A Radio Futura, este propio disco de Los Rodríguez. Es como parece que necesitas como una especie de aval, de una mirada desde fuera para valorizar lo propio de los estilos más nacionales, si se pueden llamar así, ¿no? Y eso refuerza un poco esta idea de un espejo, ¿no? De que los que le dan el valor son los que lo ven desde fuera. Él es socio de Canal Plus, ella se escribe con sangre. Él es parte de un culto blue y ella empleada del corte. Esta letra de Andrés Calamaro nos llama mucho la atención por esa mención, por un lado, a Canal Plus y por otro al Corte Inglés, ¿no? Dos elementos muy importantes en la cultura y en el consumo español, ¿no? Canal Plus, que es la televisión privada que empieza en los años 90, el Corte Inglés, el gran centro comercial. Y nos interesaba esa mirada un poco costumbrista de Calamaro, que no es el primero que la tiene en el caso del pop rock español, y que quizás enlaza con lo que mencionábamos antes, con esa llegada de músicos argentinos en los años 70, ¿no? Sobre todo Tequila, por un lado, y Maurice Viravent. Sí, bueno, hay que pensar que en los 70, cuando arrancan las dictaduras latinoamericanas, hay una primera oleada de migración argentina a España, y es cuando llegan Alejo Stivel y Ariel Roth, ¿no? Que eran unos chavales, pero vienen de la mano de sus familias, que se tienen que exiliar por estar amenazados por la dictadura. Y Maurice ya llega siendo un tipo con una carrera reconocida en Argentina y viene aquí a Madrid a ganarse la vida como un músico, no digo callejero, pero por los garitos, ¿no? Sí. Y empieza a componer canciones nuevas, además. No solo tira su repertorio antiguo, y en esas canciones nuevas, como Nocturno de Princesa, empieza a contar la ciudad, ¿no? Y es muy interesante porque en estos años la música rock en español, digamos, la cosa urbana era siempre como muy negativa, ¿no? Siempre había una... Claro. Que luego lo heredaba el heavy metal, ¿no? Es una mierda Madrid que ni las ratas quieren vivir, ¿no? Sí, hablaba mucho de esa cosa alienante, ¿no? Y sin embargo, la mirada de Maurice es como muy de fascinación, ¿no? De que esta es una ciudad que posiblemente le recuerda mucho a Buenos Aires y que hace muy suya, ¿no? Y eso a la crítica la vuelve loca, ¿no? Le parece que es un hallazgo descomunal. Sí. Hay Diego Manrique, por ejemplo, algunos de los críticos más importantes que ha habido en la prensa española, Diego Manrique, Jesús Ordovás, cuando descubren a Maurice tocando en algún gorito, además, tocando él solo con la guitarra eléctrica, que era una cuestión también poco vista en España, ¿no? Era más habitual ver a los cantautores con la guitarra española, pero de repente ver a un músico de rock cantando esas letras, descubriendo la ciudad, eso fue una novedad. Y luego, por otro lado, Tequila, que es verdad que no habían tenido una carrera discográfica en Argentina porque eran músicos eran muy jóvenes, eran adolescentes, pero que sí que se habían sumergido en las escenas rockeras en el rock argentino, y ahí en el libro dedicamos un poco también a entender un poco el valor, el arraigo que tiene el rock en Argentina, en donde, a diferencia de España, a pesar de que el rock también allí se va introduciendo en contextos de dictadura, es verdad que en Argentina el rock ha conseguido crear una serie de músicos, de mitos, de discos canónicos bastante aceptados culturalmente, ¿no? Y que luego, además, aunque fuesen muy jóvenes, eran músicos que tocaban bien. Entonces, muy rápidamente capturan la atención de los músicos españoles, ¿no? Sí. Y Tequila consigue una cosa que en el ambiente de la época fue muy, muy peculiar. Era un grupo que apelaba a las masas, eran chicos guapos, bien vestidos, portadas curradas, pero era un grupo al mismo tiempo muy auténtico, ¿no? Sonaban muy estonianos, muy guitarreros, y eso también hizo que a veces no encajase muy bien, ¿no? La gente no sabía muy bien cómo colarlos, pero aún así tuvieron un éxito descomunal en su momento. Sí, y eso luego es una cuestión que va a sembrar ahí unas pequeñas semillas que luego en los 90 los Rodríguez van a recoger y que van a aprovechar, pero que también en cierta medida van a estar un poco en su contra, van a tener que pelearlo.
Brindo por las mujeres que derrochan simpatía. Brindo por los que vuelven con las luces de otro día. Brindo porque recuerdo tu cuerpo pero olvido tu cara. Brindo por lo que tuve porque ya no tengo nada. Voy a intentar escribir el rock de los vicios. Voy a intentar escribir el de los sacrificios. El origen de los Rodríguez es curioso, ¿no? Tenemos por un lado esa Ariel Roth, que ya ha estado en España con Tequila y donde ya ha estado con Julián Infante, que es guitarrista en Tequila y que luego será guitarrista en los Rodríguez. Pero después de la separación de Tequila, Ariel Roth vuelve a Argentina, se hace productor, graba jingles y conoce a Andrés Calamaro, ¿no? Andrés Calamaro era un músico muy precoz que había tocado en bandas importantes en Argentina como Los Abuelos de la Nada, había colaborado con Charly García. Y en ese contexto que contaba antes Héctor, de que entrados los años 90 en España la situación económica empieza a mejorar, hay bastante dinero, ahí hay un contacto de Julián Infante con Ariel Roth y le dice: vente a España y vamos a intentar montar ahí un grupo, que es un buen momento para intentarlo, ¿no? Y Ariel en ese momento recluta a Calamaro. Claro, Argentina estaba en una de esas periódicas crisis monetarias y era como también el momento para escapar, ¿no? Y hay más músicos en esa época que salen de Argentina hacia Europa. Claro, Calamaro era un tipo con mucho nombre en Argentina, pero absolutamente desconocido en España, ¿no? Entonces, en ese sentido, como decíamos antes, el haber estado, el venir un poco con el bagaje de Tequila pesó para bien y para mal. Para bien en el sentido de que eran más o menos conocidos, para mal en el sentido de que parecían unos músicos muy amortizados, ¿no? No eran ningunos chavales, claro. Estaban en un contexto donde las bandas que estaban emergiendo eran gente muy joven, con unas coordenadas musicales y culturales absolutamente diferentes. Y bueno, los Rodríguez empiezan en modo estajanovista, ¿no? Es decir, bueno, vamos a trabajar mucho, vamos a ir a tocar donde sea y buscando su hueco, ¿no? Que no era tan fácil, ¿no? Porque claro, ellos coincidían en algunas cosas con las bandas de los 80, compartían los estudios de los locales de ensayo con los Gabinete, y ahí hubo una conexión con Calamaro Urrutia que va a ser muy importante. De los trabajos de Germán Vilella con los rumberos se trae a Antonio Flores, que va a ser otra influencia para Calamaro. Germán Vilella, batería del grupo, que no lo habíamos explicado. Y que además había tocado con flamencos, ¿no? Y él es el que trae un poco a Antonio Flores, que también va a ser el que le meta un poco el veneno de la rumba a Calamaro, ¿no? Y esa es un poco la formación que empieza, que graba primero un disco que, bueno, pasa sin... Con pasión, con el sello sin Pasión. Pena ni gloria. El segundo es una cosa extrañísima, también nunca termina de estar muy claro. En el libro vemos las distintas teorías, pero es un disco que se hace con la intención básicamente de sacarse encima el contrato, ¿no? Sí. Y claro, de repente tienes a un grupo de señores mayores intentando ganarse la vida en el rock, hacerse un nombre, pero sin un contrato discográfico, ¿no? Ahí vamos. Para hacer este libro entrevistábamos a, entre otros, a Alfonso Pérez, que era en aquel momento el director de DRO, una de las discográficas más importantes independientes que surgen en los años 80. Y Alfonso nos contaba cómo en unas navidades recibe una maqueta de los Rodríguez y escucha, entre otras cosas, esta canción, ¿no? Sin documentos. Y lo que nos contaba es, en el momento en el que escuché la maqueta, dije, estos tipos hay que ficharlos, ¿no? Claro, esto ocurre en un momento en el que se está produciendo un proceso muy interesante, y es que DRO, que como decimos ha sido una discográfica muy importante a lo largo de los años 80, está siendo absorbida o se está fusionando con Warner, con una de las grandes multinacionales internacionales, ¿no? Y ahí Alfonso se encuentra con ciertas reticencias, sobre todo por la parte de Warner, a la hora de firmar a los Rodríguez, por esto que ha explicado Héctor, ¿no? Un grupo que ya tiene que ha tenido su recorrido, que no ha vendido mucho
y que no ha tenido éxito, ¿no? Y entonces ahí Alfonso lo que nos contaba es que él se planta, ¿no? Era un momento importante para Dro en esa fusión y tuvo que decir, no, o fichamos a estos tíos o la fusión no va para adelante, ¿no? Entonces es un disco que ya nace, con un poco con esa línea de los Rodríguez, ¿no? De tener que pelear mucho, de tener que discutir mucho, pero que aquí sí consiguen un éxito bastante importante. Sí, porque además Dro se empeñó en mover... Claro, estamos en una España en la que el éxito de un disco dependía en buena medida de salir en los 40 principales, ¿no? Y Dro venía de la independencia, aunque venía de los grandes éxitos de la movida, y hay un esfuerzo ahí muy claro de decir, esto tiene que sonar en los 40 principales porque esto no es un disco de culto, esto es un disco que va a gustar a mucha gente de muchos sitios distintos, ¿no? Que va a ser un poco el mérito de los Rodríguez, ¿no? Gustar a los rockeros, gustar a la chavalada, sonar en los sitios modernos y sonar en las verbenas. En las verbenas, ¿no? de pueblo, claro. Que es una de las cosas que para nosotros es muy importante, ¿no? O sea, nos parece que tiene mucho valor para entender la música de los Rodríguez, ¿no? Ser capaces de sonar en los garitos, pero al mismo tiempo en cualquier fiesta popular. A día de hoy todavía en verbenas a lo largo de España sigue sonando Sin Documentos. Y al mismo tiempo encantar a la crítica, ¿no? Porque es un disco que está siempre en los listados de los grandes de discos principales de su época, ¿no? Por las letras de Calamaro, por lo bien que tocaban todos ellos, por la amplitud de las referencias musicales que manejan, ¿no? Eso a la crítica la vuelve loca también, ¿no? Entonces es un caso extraño de confluencia de casi todos los factores a favor, ¿no? Muy peleado, de todas formas. Claro, porque a pesar de que es un disco con bastante variedad de estilos, vamos a decir, quizá Sin Documentos opaca un poco al resto, ¿no? Sí, de hecho no es el disco más vendido de los Rodríguez. Uh-huh. Claro, el Sin Documentos fue un éxito tan descomunal que casi todo el resto de las canciones se quedaron un poco en un limbo, ¿no? Y en realidad, mucho después, no mucho después, pero después su discografía va a tener que sacar un recopilatorio para poder darle un poco de sentido a la trayectoria del grupo, ¿no? Y además, como decíamos al principio, ¿no? Es un disco en el que ellos son capaces de recoger estos sonidos, vamos a decir, autóctonos, hibridar la rumba con el rock, aunque de una manera muy particular y con ciertas reticencias por parte de algunos miembros de la banda. Claro, bueno, como decíamos un poco al principio, es Calamaro el que se fascina con la rumba, ¿no? Pero claro, Mara no sabía tocar rumba. Y los que sabían tocar rumba, que eran Julián Infante y Vilella, que los dos habían sido músicos en bandas que trabajaban estas sonoridades, no tenían ningunas ganas de hacer eso, ¿no? Y entonces hay una especie de curioso contraste, y de hecho parte también de la grandeza sonora de Sin Documentos es que Germán Vilella, al que entrevistamos también para el libro, nos decía que él ya habían hecho una rumba en un disco anterior. Engánchate conmigo. Y no quería repetir aquello. A él no le apetecía nada volver a hacer un ritmo de rumba. Y lo que tiene es que es una rumba en términos guitarrísticos, pero luego la parte más rítmica es más una cosa más rockabilly, ¿no? Hace un juego ahí, cambia un poco las sonoridades y es lo que hace que sea una canción mucho más híbrida y con la que Germán estaba mucho más satisfecho. No quiero viajar al extranjero, no quiero trabajar de nuevo, no me quiero dejar engañar, algo se está rompiendo. Cantaba en esta canción Andrés Calamaro, algo se está rompiendo, y es que efectivamente el Sin Documentos de alguna manera es el principio del fin de los Rodríguez. Es el momento en el que ellos consiguen una estabilidad laboral, en el que las giras empiezan a ser más importantes, vendrán discos posteriores, pero es un disco en el que las relaciones entre los miembros del grupo empiezan a resquebrajarse, en el que el ego de Calamaro y este personaje que quizás se ha ido un poco de madre, como podemos comprobar en la actualidad, pues se germina, y en el fondo lo interesante de los Rodríguez también es que es una carrera muy intensa y muy corta. Es muy corta, porque, como tú dices, todos esos problemas de arranque y el ser ya también unos músicos con una trayectoria, cuando les llega el éxito ya están casi de vuelta de todo esto, ¿no? Y creo que en ese sentido también la potencia que alcanza el personaje de Calamaro en la escena española va en contra del grupo, ¿no? De repente parece que los Rodríguez son la banda de Calamaro, ¿no? Y eso empieza a fracturar el grupo, ¿no? Y Calamaro se lo cree. Y de hecho, cuando acaban los Rodríguez, Calamaro es cuando empieza con estos discos locos como Honestidad Brutal y El Salmón, con una productividad descomunal, sacando canciones a diestro y siniestro. Hay una pequeña anécdota que nos contaba Alfonso Pérez, y es que Calamaro le decía que le costaba mucho sacar un disco de 12 canciones
cada 2 años, que le costaba mucho componerlo. Y dice, y a los 3 años de esto está sacando La honestidad, que son 36, me parece, 36 canciones, y luego El salmón, que son 5 discos, 100 canciones. Una cosa loca, ¿no? Sí, y quizá ahí hace un clic, ¿no? Entonces la banda en realidad se acaba el día en que Calamaro lo reúne y dice que esto de ir más o menos a medias, que se acabó. Posiblemente también porque después de Sin Documentos los siguientes grandes hits los compuso Ariel. Y es como, a ver, aquí hay como un desajuste, ¿no? Y entonces, bueno, Calamaro hace una propuesta de reparto de las ganancias muy a su favor, y el resto de la banda pues no terminan de verlo, y eso termina fracturando el grupo del todo. Claro. Lo que hay es un cierre muy bonito, yo creo, de su carrera, que es, ellos, cuando ya el grupo está muy fracturado, ellos se despiden siendo teloneros de Joaquín Sabina. Y se da una particularidad que los Rodríguez, la primera canción que tocan en una sala de ensayo es Princesa, de Joaquín Sabina. Se despiden en una gira con Joaquín Sabina. Y hace un par de años, los Rodríguez que quedan vivos, porque lamentablemente Julián Infante falleció, grabaron en un homenaje a Sabina precisamente la canción Princesa. Y que también, más allá de la propia canción, ¿no? Es como un cierre en el sentido de que a los Rodríguez se les apreció también por esa cosa costumbrista y tal, que también empalma muy bien con Sabina, ¿no? Sabina siempre ha sido el cantautor rockero, ¿no? El famoso disco en directo de Sabina y Viceversa es un disco muy de rock, muy de sonoridades muy guitarreras, y que empalma con eso que hablamos de Maurice, del Corte Inglés, del Nocturno de Princesa, de Tirso de Molina Sol, Gran Vía Tribunal, digamos, ahí hay como un cierre de una genealogía, ¿no? De repente, digamos, se inserta a los Rodríguez en esta casi historia perfecta del rock en español. Sí, y además hay Calamaro también, yo creo, encaja mucho con Sabina, con ese personaje que crea del hombre doliente, de ese hombre al que han dejado y se regodea un poco en su dolor, que está muy en la cultura del tango argentino, y que luego ha dejado un legado, ¿no? Que eso es otra cuestión interesante de los Rodríguez, el legado que han dejado tanto a nivel de letras como a nivel de sonido, ¿no? Y que muchos grupos en los 90 y 2000 recogen. Claro, grupos como Pereza o como El Canto del Loco son muy herederos de los Rodríguez, ¿no? Ya sí, son muy rockeros, pero también tanto en los propios personajes de sus cantantes, ¿no? Estoy pensando que Leiva, y no es casualidad que luego Leiva empate con Sabina, ¿no? Es como, ahí hay un grupo de hombres en general, ¿no? Que descubren una sensibilidad nueva que el rock no había cultivado en España, ¿no? El rock era mucho más macarra en general, y las mujeres eran o malísimas o diosas inalcanzables. Y de repente hay como una especie de cosa introspectiva, ¿no? Que introduce Calamaro y que sigue estando ahí. Muy bien. Bueno, pues esperemos que el libro sea interesante y que nada, que podamos seguir debatiendo y escribiendo sobre él. Muchas gracias, Héctor, por estar aquí. A vosotros y a la UNED por contar conmigo. Me despierto pensando si hoy te voy a ver, pero es inútil negarlo. Tú me estás atrapando otra vez. Agradecemos a Fernán del Val y a Héctor Fauce, autores del libro Los Rodríguez sin documentos, que hayan compartido con nosotros estos minutos en la radio de la UNED y que nos hayan hecho pasar sin duda un rato estupendo escuchando canciones de un disco mítico. Un arma de doble filo, contigo solo puedo perder. Tú me estás atrapando otra vez, y aunque alguien me advirtió, nunca dije que no. Y ahora tengo que esconder las heridas y ese pulso que jugué, porque quise lo perdí. Nunca me podré alejar